Vamos con Metrogas, que es una de las empresas de servicios públicos más importantes de la Argentina y la primera del sector de distribución de gas, con más de 2,4 millones de clientes. Quiero ir primero a dos noticias. Primero, eh, el arrepentimiento de YPF para vender Metrogas. Esto es justamente por el resultado que dio en Metrogas y cómo aporta al EBITDA de Metrogas, lo cual la ayuda de los aumentos de tarifa dados por el ENR y el Enargas, primero abril y después en los meses subsiguientes a partir de agosto, hace que las compras de gas natural crecieron en línea con las mayores ventas de estaciones, como que el negocio funciona así. Después, a Metrogas no le gusta un carajo, así que lo que hace después de vender el 70% del capital, lo hace, bueno, una estrategia para aumentar los costos tarifarios, hablan de resultados, hablan de la calificación y dicen que están buscando como es un dueño. Ahora, sí, es lo que da, poner en orden sus cuentas y sale a buscar un nuevo dueño. Pero hay que ver, hay que tomarlo con pinzas, veremos cómo trasciende todo eso. Después vamos a ver otras cosas que Metrogas emite sobre los diferentes aumentos. Después hubo un acta, una reunión el 23 de agosto, eh, en lo cual le debe una parte a ICBC y es donde tendrían que ejecutar un régimen de amortizaciones de deuda. Esto se va a trasladar un año, una vez más, hace una refinanciación de la deuda financiera considerando bueno, el acuerdo de esta financiación, si bien va a tener un margen 10% denominada anual eh, de interés, lo cual hace que bueno, se aumente esta deuda, pero se alivie la obligación que tiene, ¿no? Bueno, vamos a los números que en sí fueron buenos, ¿no? El ejercicio 2024 acumula un saldo positivo de 127,4 billones, siendo un 1% menor a la carrera del 2023, principalmente por recupero de impuestos en 2023. El 1% menor, si no, sería una diferencia a favor del 2024 de 311,6%. El tercer trimestre da 44.133 millones. El año pasado fue un negativo de 27.645 y acá no impacta lo del impuesto diferido que dije anteriormente. Bueno, acá tenemos el cuadro de resultados. Como vemos, antes de impuesto hay una diferencia de alrededor de 150 billones de pesos. Y esto está dado en los resultados 63 por el impuesto diferido que se recuperó 88.159 millones después de hacer una doble imposición de un ajuste por inflación de propiedades o propiedades, planta o equipo que fueron comprados antes de realizar el ajuste de 2018. Como punto saliente, el capital de trabajo sigue con un negativo de 74.773, pero como vimos en el anterior trimestre, sin ajustar, 157 billones, lo cual hay una liquidez mejor o más cerca de lo óptimo, que es uno. Sin embargo, este déficit se ha licuado, como digo, en más del 60%. El Ministerio de Economía postergó los incrementos mensuales en mayo, junio y julio, donde desde agosto hasta noviembre hubo aumentos discrecionales por debajo de la fórmula que englobaba el índice de precios, el índice de salarios y el índice de la construcción, como mencionamos en otras presentaciones. Y bueno, como dije anteriormente, por debajo de la fórmula de acuerdo a adecuación de tarifas transitoria de tarifa acordada y aprobada junto al Ministerio de Economía desde abril. En consecuencia, la sociedad se encuentra eh, elucubrando acciones para su defensa. Bueno, acá habla justamente de el incremento de- durante el mes de abril y
Respecto a los ajustes de agosto, septiembre y octubre, están por debajo de aquellos que hubiera correspondido aplicar según la fórmula del ajuste, como dijimos. Como consecuencia de la falta de actualización mensual de la tarifa de distribución en los términos de la fórmula de ajuste prevista por este acuerdo, la sociedad ha impugnado las instrucciones del Ministerio de Economía y las resoluciones de gas correspondientes y se encuentra evaluando otras acciones para adoptar en defensa de sus derechos. Los ingresos ordinarios acumulados son de 670,4 billones, subiendo 25,5 interanual, principalmente debido a un aumento de volúmenes entregados y en los precios de las tarifas. Los costos de venta dan 447,9 billones, un incremento del 10% anual. Es decir, por eso el EBITDA es 20,1, ya que los ingresos aumentan de forma más rápida que los costos, ¿no? El año pasado era 7,9. Esto lo volvemos a ver en el cuadro de resultados, donde tenemos unos costos que aumentan alrededor de 42 millones contra unos ingresos que aumentan más de 130 billones. Venta de gas a clientes residenciales, que es el 51% del total, suben un 44,9% por nuevos esquemas tarifarios en el PIS y en la distribución. Esto es la puesta a punto del gas, ¿no? Se pone la tubería para el transporte. Ventas y transporte de gas por metro de energía es el 28,8, siendo una baja del 4,1 por menor precio respecto a la inflación. Las ventas de gas de clientes industriales, comerciales y entidades públicas crecen un 33,3 y los servicios de transporte y distribución, que es el 8,1, suben un 43,2. Bueno, viendo los segmentos, tenemos 51% de ponderación en los clientes residenciales y luego le sigue Metroenergía con 28,8. Metroenergía se dedica a la provincia de Buenos Aires en sí. Metrogas durante todo el país. Aparte hace la acción de transporte y es una subempresa. Bueno, después podemos destacar lo que es el transporte, que aumenta un punto porcentual. ¿Y qué más? Y lo que es comerciales y pública aumenta 50 puntos básicos, es decir, 0,5 puntos porcentuales. El despacho entregado de gas en Metrogas sube 5,5 respecto al año pasado y el transaccionado por Metroenergía sube 18,2 a pesar del precio menor. En sí de distribución y de transporte, los despachos de gas para Metroenergía. Los despachos de gas entregados por orden de relevancia son transporte y distribución a centrales eléctricas con un 43,5 de ponderación, sube un 20,6. Clientes residenciales crecen un 12,5. Transporte y distribución a clientes industriales, comerciales y entidades públicas bajan un 2,3. El volumen de gas comprado o contratado por Metrogas es un 2,1% mayor al 2023. La pérdida de gas es más eficiente, ¿no? 10,7% del comprado y contratado, el año pasado fue un 14,5%. La empresa forma parte del 19,6% de la matriz nacional, eso lo sacamos de los 21 billones de metros cúbicos entregados en lo que va del año con lo que bajamos en el Excel, que es 4,1 billón, que es lo que entrega Metrogas. Respecto al volumen de gas, tenemos que residenciales lo que más pesa son las centrales eléctricas para la generación, después le sigue residenciales y después bajando clientes industriales, comerciales y entidades públicas por menor actividad principalmente. En cuanto... ¿Qué más? Acá. En cuanto al gas contratado por Metrogas, es 5.675 millones de metros cúbicos, es alrededor de ciento y pico más que el año pasado. Hay un neto que de esos 130 y 117, si no me equivoco,
se transforma en 200 más. Los gastos de naturaleza dan 561,7 billones, subiendo un 8,8 anual. Las remuneraciones y cargas sociales bajan un 2,8. La distribución de gas y transporte son similares al 2023 y los servicios de transporte de gas suben 100,9. Esto los transportes de gas por el aumento de tarifas en sí de transporte. Esto tiene un contrato con Transportadora de Gas del Sur, del cual hay cierto litigio de que pide algo que no se cumplió en el contrato de plata seguramente. Y bueno, más allá de la variación y el ajuste del transporte. Bueno, en los gastos de naturaleza tenemos que los sueldos no están acordes a la paritaria, ya es un poquito menos, alrededor de 1.000 millones. En cuanto a los suministros de gas, tenemos la ponderación de suministro, distribución y transporte, que está similar. El transporte de gas sube el doble y el suministro de gas y transporte, es decir, la comercialización de gas y transporte, baja alrededor del 9%. El saldo financiero genera un positivo de 88.303 millones, un 187,7% mayor que al año pasado por menor pago de intereses de deuda. Esto por menor tasa, la deuda financiera alcanza los 27.610 millones, una baja del 46,2%. La posición en moneda extranjera es un déficit de 4 millones de dólares, el año pasado era el doble. El flujo de caja da 101,7 billones, un 35,4% mayor al año pasado por menor pago de intereses. Bueno, viendo el flujo, el resultado neto, tenemos un ahorro en lo que es costos financieros, más o menos los ingresos financieros son parecidos, el mismo guarismo casi, dado, bueno, pues RECAN a favor, aunque hay cambios razonables que es un poquito menor, pero lo importante son los intereses devengados que se pagan menos por menor tasa, principalmente, tasa de referencia. Después los préstamos descienden de 51.332 millones a 27.610 millones. Los activos en moneda extranjera son 26 millones de pasivos contra 30 millones de 26 de activos contra 30 millones de pasivos contra 8 millones de dólares negativos del año pasado. Es decir, menos 4 contra menos 8. Y el flujo, tenemos menor pago de intereses, lo cual hace que las actividades financieras estén más aliviadas que el año pasado, por eso aumenta el flujo alrededor de 37.000 millones de pesos. Las cuentas por pagar con sociedades YPF y ENARSA generadas por la compra de gas alcanzan los 133,1 billones, de los cuales 75% se encuentran vencidas. Este número ha entrado hace 2 años, pónganle, 98% era lo vencido. Hoy está mucho más aliviado, es decir, que se va poniendo las cuentas en orden. La sociedad en el 2020, igual es 75, es un montón, pero bueno, veníamos del 98 más o menos. Ahora el trimestre pasado fue el 80. La sociedad en el 2024 era ejecutar un plan de inversiones. Bueno, esto lo corté y pegué porque es lo mismo, de 19.590 millones con adecuaciones por inflación, priorizando la infraestructura y la seguridad de la red. La liquidez está mucho mejor, de 0,42 a 0,82, siempre estuvo por debajo de 0,5 hace mucho. La solvencia sube de 0,92 a 1,1, el valor del libro es 9,96,5, la cotización está a la altura de lo que dio este balance, es decir, aumentó un 80% en un trimestre, 1.835 pesos, la capitalización es 1.044 billones, la ganancia por acción es 2,24 y el PER promediado sigue siendo bajo, 4,4 años. Es todo.